A finales del siglo XIX y al principios del siglo XX, México atravesó una etapa de modernización y crecimiento, pero también de lucha y represión. En esta entrevista imaginaria hablaremos sobre este tema con los personajes participantes. Muy buenos días, General Díaz. Para comenzar, ¿usted cómo describiría a su gobierno? Mi lema fue siempre, orden y progreso. México necesitaba estabilidad y modernidad. Bajo mi mando llegaron los ferrocarriles, la inversión extranjera y la ciencia. La paz porfiriana nos permitió avanzar. Claro, no a todos les gustaba, pero era lo que México necesitaba. Mi otro gran objetivo era la identidad nacional mexicana. El México con el que crecí no tenía un sentido de identidad mexicana unida. Claro, es entendible su punto, pero usted ¿era consciente de la desigualdad social y opresión que había con eso? Los sacrificios fueron necesarios. Un país no se construye sin disciplina. El porfiriato estuvo lleno de programas de infraestructura, transformando por completo los centros urbanos como la Ciudad de México. La electricidad se utilizó por primera vez bajo mi mandato. Los trenes, los ferrocarriles se dispararon. La producción industrial se disparó y por primera vez en la historia del país, México tuvo un presupuesto equilibrado. El centro de todo esto se encontraba en grupos de élites que eran altamente educados, llamados los científicos. Programa de modernización que planeaba utilizando los métodos científicos más modernos procedentes de otros lugares. Nada escapó de mis visiones. México se transformó. Las familias eran numerosas, con expectativa de vida de 40 años. Los niños vivían desnutridos, los hombres se mantenían alcohólicos con el licor que obtenían de la tienda de raya, y las mujeres vivían llenas de carencias. Esto era lo que se vivía día a día durante el porfiriato. 12 horas en la fábrica, 6 días a la semana, y si protestamos nos despiden, o peor, nos sobreexplotan a diario por lo más mínimo. No tenemos derecho más. Nos quitaron las tierras comunales. Ahora trabajamos en las haciendas endeudados, sin escapatoria. Nos tienen trabajando sin fin. Solamente podemos comer tortillas, el pan y las legumbres. Son como los frijoles. Me muero de hambre. Para empezar, es una miseria lo que nos están pagando. No puede ser posible que nos paguen 3 pesos por día de trabajo. Necesitamos más. Un movimiento donde tengamos mejores condiciones de trabajo, respeto y jornadas de trabajo donde no nos sobreexploten, que sea justo y seguro. Las tiendas de raya nos tienen atrapados. ¿Qué clase de progreso es este? Ustedes que fueron los que fundaron el Partido Liberal Mexicano, ¿por qué lucharon contra la dictadura de Porfirio Díaz? Lo que pasa es que a finales del siglo XIX y a principios del XX, mi pensamiento radical y mi incansable activismo me convirtieron en una figura importante contra la dictadura de Porfirio Díaz, ya que creó un partido que en un principio fue para reorganizar a los del Partido Liberal, pero por clubes liberales y la ira de los ciudadanos del país hacia el presidente fue el detonante que llevó a la Revolución Mexicana. Al ser un régimen, una dictadura disfrazada, lo denunciamos desde el periódico Regeneración. Denunciamos los abusos, la represión, las injusticias, sin importarnos qué pasaría con nosotros o nuestras vidas en adelante, porque en el único que pensábamos era en ser libres de esta dictadura, pero para nada fue escuchado. Lo único que queremos es una reforma agraria, en donde podamos modernizarnos agrícolamente y podamos mover nuestras tierras libremente. Queremos derechos laborales, porque estamos cansados de que nos traten como basura, hasta sobreexplotarlos sin sueldos justos y fijos. Porque a todos los obreros, incluyendo a los campesinos, les pagan una miseria que no les alcanza ni para alimentarse a ellos mismos ni a sus familias. Y queremos el fin del poder absoluto extranjero hacia nuestras tierras mexicanas. Nuestra lucha es por un México libre y justo para todos, no solo para los ricos y extranjeros. Queremos un México de mexicanos, no un México de extranjeros. Señor Madero, ¿qué le motivó para poder liberar el llamado de la revolución, para poder empezar una nueva etapa en el país, México? Creí en la democracia. Fue cuando conocí a los hermanos Flores Magón y me fui acercando a la política. Y fue cuando creamos la Asociación Presidencial en 1910, porque Díaz tenía que irse. Era una burla para el pueblo, para todo México.
que sus reelecciones sigan y sigan. Esto no podría seguir así. Y a usted, señor Madero, ¿qué lo diferencia de los magonistas? Bueno, pues respetamos la propiedad privada, pero queremos libertad política, algo que el presidente nos ha prohibido en estos años, queriendo guardar la verdad del país en sus perfecciones, y no quiere hacer saber que violentaba la libertad de imprenta, consagrada en la Constitución de 1857, y se amparaba en la llamada Ley Mordaza de 1882, que permitía al régimen de Porfirio Díaz ejercer una censura selectiva contra los medios que criticaban a su gobierno e incluso encarcelar a sus periodistas. Ellos buscan una nueva revolución social más radical, pero coincidimos en algo: el porfiriato debía terminar. Y todo este conflicto que generó usted, me refiero, ¿a qué sintió al respecto? ¿Cuáles fueron sus pensamientos al levantarse contra el gobierno de Porfirio? Cuando decidí levantarme contra el gobierno de Porfirio Díaz, sentí una mezcla profunda de responsabilidad y esperanza. No fue una decisión tomada a la ligera. Yo creía firmemente en los principios democráticos y en el derecho del pueblo mexicano a elegir libremente a sus gobernantes. Sentí también un gran respeto por el riesgo que implicaba enfrentar un régimen tan establecido y poderoso. Sabía que pondría en juego mi vida, mi patrimonio y el bienestar de mi familia, pero esas convicciones eran más fuertes que el miedo que tenía. Creí en el sufragio efectivo, en la no reelección y en que México merecía un futuro donde la ley y la justicia sean escuchados. No fue la ambición de ser reconocido, sino un sincero amor por mi patria y la convicción que valía la pena luchar y, si era necesario, morir por defender la patria. En 1910 estalló una revolución. Madero llamó al pueblo a levantarse y en 1911 Porfirio renunció. El porfiriato dejó huella, avances tecnológicos, pero también una profunda lucha social. Voces como las de Flores Magno, Madero y el pueblo nunca fueron escuchadas, dejándolas con una lucha interna hasta el día de hoy.